uno de estos conceptos fue dejando, digamos, un concepto, cualquiera de ellos, fue tomando cosas de los otros, ¿sí? Y se fueron enriqueciendo entre sí. Hoy por hoy, desde mi visión, estos tres ejes conceptuales son los que dan el sustrato necesario para establecer este nuevo paradigma de gestión empresarial socioambientalmente responsable y sostenible. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer nosotros es, de alguna forma, explicar la evolución de los conceptos, muy limitadamente por el tiempo, y que de alguna manera, en su interacción y en su aplicación práctica en las empresas, de alguna forma están reconfigurando la forma de gestión y en última instancia están modificando la forma de ser empresa, tal como la conocimos durante muchísimos años y tal como las empresas iniciaron su derrotero en la historia, ¿no? Hoy ese modelo ha quedado muy atrás, por suerte, y lo que estamos diciendo, por lo menos lo que digo yo, es que, bueno, estos tres conceptos se incorporan en las gestiones y de alguna manera generan en las empresas respuestas diferentes a las que han sido las respuestas históricas. Entonces lo que vamos a hacer, o vamos a tratar de hacer, es pensar, reflexionar un poco sobre las características de este proceso de incorporación de estas ideas y cómo han impactado en la gestión empresarial. Para eso vamos a comenzar con esta síntesis de... Ahí está, ¿no? Adelante. Ahí está. Con un poco el derrotero de cada uno de los conceptos, ¿no? Y ahí vemos cómo en un contexto de, digamos, lo que nosotros denominamos concepto maquinal de empresa, ¿no? Las empresas como máquinas, aparece la responsabilidad social empresaria, bajo una característica neta de paternalismo, filantropía, caridad, y en empresas en donde había un único y exclusivo objetivo, que era la obtención de ganancia por parte de los empresarios. Luego vamos a ver que en realidad la responsabilidad social empresaria empieza como responsabilidad social de los hombres de negocios, como un hecho adicional a la gestión en sí mismo de la empresa. Pero a poco de andar, la responsabilidad social, vemos que va incorporando aspectos éticos que se incorporan a los negocios. Coincidentemente con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la segunda expansión de las empresas multinacionales en el mundo, se pasa ya a tener una concepción sociosistémica de las empresas, ¿no? Donde ya se advierte que hay un vínculo entre la empresa y la sociedad mucho más fuerte que lo que se daban 30 o 35 años antes que esa época. Y es allí donde, de alguna manera, empieza a observarse cómo las empresas empiezan a prestarle atención a otros interesados, ¿no? Lo que decimos nosotros el enfoque stakeholders, con las distintas características que luego vamos a ver. Es por esos años también que ciertos organismos multilaterales empiezan a poner el foco en el deterioro ambiental, década del 70 aproximadamente, y ahí es donde ingresa de alguna manera el concepto de sostenibilidad o sustentabilidad, bajo una impronta claramente identificada con la preservación del medio ambiente, y en donde vamos a ver que las empresas, en función de ese deterioro que ya se observaba por esos años, son de alguna manera señaladas como partes responsables de ese deterioro. O sea, es la primera vez en donde se pone ese enfoque sobre las empresas. Si tenemos tiempo, vamos a ver después esto que aparece ahí abajo, como el enfoque estratégico instrumental, el enfoque ético-normativo, que es un modelo que yo ayorné para identificar las actuaciones empresariales. En este derrotero, como les dije, los distintos conceptos tienen una influencia permanente sobre los otros, y es así que cada uno de ellos se va enriqueciendo sobre cuestiones que no tenían. La responsabilidad social empresarial en su inicio no consideraba ningún aspecto ambiental, por ejemplo, y bueno, con el tiempo eso fue tomándolo. Así como el enfoque stakeholder en su inicio, y de acuerdo a lo que dice Freeman,
era un aspecto puramente instrumental, ¿no? Era un análisis estratégico que hacían las grandes corporaciones en función de cuáles eran los interesados que podían afectar el desenvolvimiento de la estrategia corporativa o la estrategia empresarial. Y con el tiempo se fue cargando también de cuestiones éticas y morales. O sea, es interesante estudiar en detalle todo este recorrido porque uno ve cómo se fueron sumando a cada uno, o cómo cada uno sumó aspectos en los otros conceptos. Pero bueno, esto nos lleva a que hoy cuando consultan, ¿no?, qué es la responsabilidad social empresaria, yo prefiero poner este modelito que, de alguna manera, ¿qué es lo que muestra? Un rompecabezas, ¿no? Se ve claro que es un rompecabezas. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando uno quiere armar un rompecabezas? Empieza por ¿dónde? Por los bordes, ¿sí? Lo más nítido que uno ve. El interior siempre es más difuso y más complejo de armar, especialmente cuando, y vamos a verlo, nosotros tomamos la responsabilidad social empresaria hoy y encontramos allí como responsabilidad social empresaria muchas cosas. O sea, no tenemos un único armado, no tenemos todas las piezas que encajan perfectamente, sino que es como un rompecabezas en permanente configuración. De la misma forma, nos planteamos, ¿no?, que aquí hay sostenibilidad y aquí hay gestión de los stakeholders. En realidad, lo que hoy estamos viendo, o por lo menos lo que yo observo cuando hago un poco de experiencias de campo, es que lo que denominamos responsabilidad social, sustentabilidad, sostenibilidad, es un conglomerado de ideas, de conceptos que están identificados, algunos más hacia la teoría de los stakeholders, algunos más hacia la responsabilidad social empresarial, o algunos más hacia la sostenibilidad. Pero que de alguna manera estos tres conceptos son los que hoy determinan esa nueva, digamos, base sobre la cual las empresas tienen actuaciones que están orientadas, en algunas de ellas, por supuesto, hacia una preocupación de mayor responsabilidad social y ambiental. Bien, veamos rápidamente, para no aburrir, porque todo lo que es historia nos aburre, el recorrido de cada uno de estos tres conceptos, ¿no? Cuando vemos la responsabilidad social empresarial, comenzamos con lo que se llama la etapa convencional. La etapa convencional era lo que vimos recién, ¿no? El concepto de máquina de la empresa, y que, bueno, en determinados momentos se hacían acciones filantrópicas, caritativas, pero fundamentalmente a cargo de los hombres de negocios, o sea, de los dueños de las empresas, que generaban esa filantropía y caridad por fuera de lo que era el funcionamiento de la empresa. Así comienza la responsabilidad social. De hecho, Bowen escribe, ¿no?, que por esos años justamente la responsabilidad social era de los hombres de negocio. Fíjense que estaba excluida la responsabilidad social como un elemento más de la gestión de la empresa, ¿sí? Era una cuestión que tenía que ver con aquellas, como dice Davis, decisiones y acciones tomadas por los empresarios por razones al menos parcialmente más allá del interés económico técnico de la firma. O sea, ya se veía que no estaba muy involucrada dentro de la gestión. Los conceptos, bueno, fueron evolucionando a través del tiempo. Fíjense que en esta definición del 71 de este Comité para el Desarrollo Económico, dice ya y pone en claro que los negocios existen gracias a ese contrato social que se arma entre la sociedad y las empresas, y el objetivo de estas es servir de una manera constructiva a la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Fíjense que aquí ya hay una visión respecto de los stakeholders, ¿no?, de los que reciben las externalidades tanto positivas como negativas de las empresas. Y finalmente con Carroll se incorpora la dimensión ética en toda, digamos, tal como la conocemos hoy por hoy, de alguna manera, ya que dice que la responsabilidad social abarca las expectativas económicas, legales, éticas y discrecionales que la sociedad tiene de las organizaciones en un momento determinado. Hoy por hoy no hay definición de responsabilidad social que no considere la dimensión ética como una parte integrante y fundamental del concepto, ¿no? De tal manera que tampoco escapa a estas definiciones el hecho de, digamos, el aspecto relacional con las empresas y sus stakeholders. Veríamos
muchísimas más definiciones, podríamos tener algunas muy interesantes. A mí la que me gusta mucho es esta de Botow, que ya en 1972 decía, fíjense, ¿no?, que la responsabilidad social tiene un significado, pero no siempre significa lo mismo para todos. Para algunos expresa la idea de responsabilidad social, para otros tiene que ver con un comportamiento socialmente responsable en el sentido ético, para otros refiere, digo, hay un aspecto de causalidad, ¿no?, ser responsable por algo o responsable de algo. Otros simplemente lo toman como en su etapa inicial, bajo el aspecto filantrópico y caritativo, y algunos lo relacionan con el hecho de tener una conciencia social. Y otros simplemente lo ven como un sinónimo de legitimidad en un contexto de pertenencia o de ser propio válido. ¿Qué significa esto? Es la exigencia de la sociedad la que le impone de alguna manera, ¿no?, a la empresa un determinado comportamiento. Eso es lo que dice esta última parte de esta definición de Botow, que como vemos nos lleva a, finalmente, el esfuerzo más importante que se hizo en los últimos años para definir lo que es la responsabilidad social empresarial, que es la definición dada por la ISO 26000, ¿no?, donde ahí ya se define la responsabilidad que tienen las organizaciones, ya involucra no solo a las empresas, sino a todas las organizaciones, ante los impactos de sus decisiones y actividades reflejadas en la externalidad, ¿no? La externalidad es cuando la empresa decide o acciona de tal forma y el impacto de esa acción o esa decisión lo tiene la sociedad, el vecino, los que están cerca, la ciudad, depende cuál es el impacto, ¿no? Se habla de un comportamiento ético y transparente que, fíjense, contribuye al desarrollo sostenible. O sea, se incorpora aquí lo que yo vengo hablando, ¿no?, el cruzamiento de los conceptos. Toma en consideración las expectativas de sus partes interesadas, los stakeholders. Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento. Esto es importante porque se le pide a las empresas que no hagan abuso de legislaciones que se pueden dar en algunos países que no están acordes con lo que es, digamos, la legislación que se da en los países más desarrollados. O sea, hay una cuestión de no abuso por parte de las empresas de ciertos aspectos, digamos, propios de cada lugar donde puedan estar trabajando, ¿no? Y algo importantísimo, que es que pide que esté integrada en toda la organización. O sea, lo que se le pide es que forme parte de la estrategia organizacional y que esté incluida en todos sus procesos de negocios. Esto después lo vamos a hablar un poquitito. Vamos a ver que de alguna forma hay ciertos aspectos, por ejemplo, que tienen que ver con la sostenibilidad o sustentabilidad, que son más potables para ser incorporados en los procesos de negocios, más que los aspectos de responsabilidad social empresarial. Pero bueno, toda esta cantidad de definiciones, que por supuesto esta es una parte mínima, a mí me llevó alguna vez a preguntarme si la responsabilidad social empresarial era un concepto confuso o es un concepto esencialmente controvertido. Quizás no muchos escucharon hablar de los conceptos esencialmente controvertidos, pero es algo que Galli, un doctrinario, en el 56, definió como aquellos conceptos que se refieren a bienes complejos, pero que fundamentalmente podían ser descritos y definidos de diferentes formas, justamente residiendo su utilidad en la controversia competitiva que generan. ¿Por qué? Porque lo que expresa Galli es que a través de esta controversia en la no puesta en común de una definición, surgen nuevas ideas y se va consolidando mucho más el concepto. Claro, esto se aplicaba para términos como, conceptos como el arte, la justicia, el amor, la cultura, la moralidad, la racionalidad, la filosofía. El tema es que nosotros cuando estamos en empresas, es raro que si yo me pongo a hablar con cualquiera de ustedes, ¿no?, sobre utilidades, tengamos una divergencia muy grande respecto de lo que estamos hablando. O si hablamos de, no sé, just in time, todos más o menos sabemos de lo que estamos hablando. Y eso es lo que para mí también ha frenado la incorporación de la responsabilidad social empresaria
a los procesos de negocio de las empresas, porque se genera esto, ¿no? O sea, hay como una cuestión que tiene que ver, no con que sea un concepto confuso, sino que es un concepto esencialmente controvertido, o sea, en el cual todavía no se ha llegado a una definición que sea consensuada por la mayor parte de la doctrina, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos queda de todo esto? De alguna manera, vuelvo al rompecabezas que les mostré antes, ¿no? ¿Cuáles serían los bordes del rompecabezas? Dijimos que era fácil armar un rompecabezas partiendo de sus bordes. Bueno, los bordes podrían ser esto, ¿no? Rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético fundamentalmente, respeto a los intereses de los stakeholders, respeto a la legalidad tal como la plantea la ISO 26000, ¿no? O sea, el hecho de las legislaciones más avanzadas, tener en cuenta la legislación más avanzada. El respeto a los derechos humanos. El piso de la legalidad, o sea, no se puede hablar de responsabilidad social empresarial cuando una empresa no cumple con los impuestos y las tasas y todo lo que es el marco normativo en el cual se desempeña. O sea, es el piso de la legalidad. Y siempre una actividad voluntaria de las empresas. No sé si, Carla, tenías alguna pregunta, porque yo me subo a la moto y no paro, pero... todavía bueno, no. Listo, no hay problema, me puedes interrumpir. Vos estás canalizando las preguntas, listo. Ok, avanzamos entonces ahora con el segundo concepto, ¿no? El desarrollo sostenible. Fíjense que lo que plantea esta filmina es que evidentemente un sistema en el cual hay una, digamos, explotación intensiva de los recursos limitados que tiene un planeta como el nuestro, y tomando como única, digamos, contraprestación la maximización del beneficio, sin duda no podía terminar demasiado bien, ¿no? Es así que, justamente, a partir de los últimos 30 años del siglo pasado, cuando yo le dije, alrededor de los años 70, se empezó a cuestionar esta forma de desarrollo, que era la avalada, digamos, mundialmente, ¿no? Nadie se preocupaba en ese momento demasiado por estos aspectos, especialmente, vuelvo a repetir, por el rol de las empresas en este deterioro ambiental que se venía observando. Fíjense ustedes que el concepto de sostenibilidad aparece por primera vez en una obra, la que está marcada allí, de Meadows, Randers y Behrens, de 72, en la cual justamente no se nombra el concepto. O sea, aparece el concepto, pero no se le da el nombre de sostenibilidad ni sustentabilidad. ¿Y de dónde surge esto? Bueno, surge de una, digamos, intención de un grupo llamado Academia dei Lincei, que luego se lo conoció como el Club de Roma, que en el 68 reúne a un grupo de intelectuales de todo el mundo, de distintas profesiones y distintas actividades, para debatir problemas que para ellos eran muy importantes y que veían que iban avanzando en medio de, estamos hablando de un mundo en desarrollo, ¿no? en Europa, como por ejemplo la degradación del medio ambiente, el descrédito de las instituciones, la urbanización descontrolada, la inacción juvenil, la inseguridad, el rechazo de los valores tradicionales, la inflación. O sea, ellos vieron que había una cantidad de elementos que se estaban deteriorando según su visión. Y entonces, bueno, a distintas personas integrantes de esta reunión que se hizo, le dieron material para trabajar. Le dijeron, bueno, investiguen un poquito, traten de ver qué es lo que pasa con algunos aspectos. Entonces, a la gente del MIT, que es este Meadows que figura por ahí, le dieron como estudio cuestiones relacionadas con la población, la producción agrícola, los recursos naturales, la producción industrial y la contaminación. Bueno, esta gente es la que saca en el 72 ese libro y, digamos, marca profecías apocalípticas, ¿no? Que por suerte algunas todavía no se alcanzaron. Pero lo importante es que, fíjense, en el punto 2, ellos establecen o concluyen de que es posible modificar esas tendencias de crecimiento y establecer condiciones de estabilidad ecológica y económica, de modo tal que se prolongue de forma sostenible en el futuro. Es decir,
ellos veían una esperanza en la medida en que existieran, a partir de ese momento, esfuerzos multilaterales por frenar esa degradación, y vuelvo a insistir, se ponía el foco fundamentalmente en las empresas, por lo menos en este grupo de trabajo, ¿no? Entonces, es así que en junio del 72, o sea, el mismo año que se edita el libro ese que yo les comenté recién, se da lo que se conoce la primera cumbre de la Tierra, ¿no? La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Estocolmo. Y se empiezan a suceder a partir de ahí, del 72, una cantidad de reuniones impulsadas por la ONU y por otros organismos multilaterales, en donde se empieza a hablar sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, sobre la contaminación, de forma cada vez más fuerte, ¿no? Hay 30 y pico de reuniones y muchas más, eso el que tiene ganas de ver la evolución es interesante. Pero lo interesante de esto, como para ir abreviando, ¿no? Porque veo que me pasa el tiempo, es que en el 1983, la ONU crea una Comisión Mundial sobre Medio Ambiente, ¿sí? Y le dice a la primera ministra de Noruega, que es la persona cuyo nombre vemos ahí, Gro Harlem Brundtland, que la presida, ¿sí? Bueno, después de un cierto tiempo de trabajo, 4 años, la Comisión publica un informe que se llama Nuestro Futuro en Común, y es donde se da la primera definición formal de sostenibilidad. Espero que después Patricia no me contradiga todo esto que estoy diciendo. Ella es súper especialista en esto. Yo realmente soy un simple operario de estos aspectos. Pero más o menos esto está documentado, esto está documentado. Por ahí sí, no es el primero, es el segundo, no, pero es el primer caso en el cual se define, ¿no?, la sostenibilidad, diciendo que está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible. También usan la palabra duradero. De hecho, el capítulo de este informe social se llama desarrollo sostenible o duradero, ¿no? Nada, un comentario. O sea, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. El concepto básico con el que surge la sostenibilidad, que vemos, ¿no?, y está claro, que surge con una impronta muy fuerte relacionada con ¿qué? Con el deterioro ambiental y con la preservación justamente de la tierra. Bien, esto luego vemos cómo se va modificando, de alguna manera, vamos a ir viendo, ¿no? Especialmente cuando las empresas empiezan a, de alguna manera, a incorporar estos conceptos en su gestión. Entonces, bueno, esto sigue teniendo un desarrollo importante a nivel digamos, de organismos multilaterales. Está en la segunda cumbre de la Tierra, en la Declaración de Río, ¿no?, en el 92, esto ya está más fresquito, que habla de estos 3 aspectos, como sostenibilidad, crecimiento económico en beneficio del progreso social y desde el respeto al medio ambiente, política social y política ambiental, eficacia económica, que fomente el uso racional de los recursos. Bien, esto es lo que luego derivó, ahí casi inmediatamente, en lo que muchos conocemos, ¿no?, como la triple línea base de la sustentabilidad. O sea, de ahí surge esto del progreso y desarrollo social, el equilibrio ecológico o preservación ambiental y el crecimiento económico. O sea, estos 3 ejes sobre los cuales se deberían mover, ¿no?, las organizaciones empresariales especialmente, como para desarrollar sus actividades. Pero bien, y resumiendo mucho, para no dejarle todo el tiempo necesario a Patricia, ¿qué pasa con estos conceptos, ¿no? Porque yo dije que fueron tributándose conceptos entre sí, pero en la realidad, ¿qué es lo que sucede? Bueno, desde mi visión es que, de alguna manera, el concepto de sostenibilidad o sustentabilidad le está ganando la carrera a la responsabilidad social empresarial, de alguna forma. ¿Por qué? Porque es el concepto que, como dije antes, se incorporó mejor a los procesos de negocio de las empresas. O sea, cuando yo pienso estratégicamente en mi empresa y tengo que incorporar aspectos de política ambiental, social, económica, y bueno, los conceptos de la sustentabilidad los puedo incorporar porque a su vez los puedo medir y están vinculados con el negocio. La responsabilidad social, y hoy por hoy eso uno lo ve cuando, en mi caso, que yo hice algunas investigaciones en empresas
multinacionales. Es como que la responsabilidad social es la parte del enfoque de sustentabilidad que queda reservado para las vinculaciones con la comunidad, para las acciones que se hacen con la comunidad, ¿sí? Bien, y esto se observa incluso desde los aspectos comunicativos de las empresas, ¿no? Fíjense que en los informes propios de las empresas, en el 2015, del Banco Galicia, su título es Informe de Responsabilidad Social Corporativa. Unos años después, 2012, tampoco tantos, ya se habla de un informe de sustentabilidad, ¿sí? Veamos qué pasó, por ejemplo, con el reporte de Manpower. En 2006 era el reporte de responsabilidad social corporativa, tanto que 4 años después es el reporte de sustentabilidad, ¿sí? Y así podríamos mostrar la mayor parte de los informes, ¿no? En ADECO, que es la competidora de Manpower, también en el 2006, informe de responsabilidad social empresarial, en el 2012, reporte de sustentabilidad. Lo interesante para el que tenga ganas de ver un poquito más en detalle, es ver lo que piensan las empresas respecto de esto, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, esta empresa, que siempre se dice el pecado pero no el pecador, dice, de 2013 estamos transitando un proceso de evolución, fíjense, ¿no? Desde la responsabilidad social empresaria hacia la sustentabilidad como modelo de gestión transversal del negocio, basado en el diálogo transparente con los diversos grupos de interés. Tenemos los 3 conceptos de los que yo vengo hablando, ¿no? Fíjense, stakeholder, responsabilidad social y sustentabilidad, todos juntitos. O sea, ellos toman todo el combo y dicen, bueno, y están en un proceso de evolución, o sea, para ellos el pasar de la responsabilidad social a la sustentabilidad fue una evolución. Lo manifiestan después de distinta manera, o sea, le dan una interpretación muy idiosincrática. En algunos casos muy interesante y en otros casos discutible, si nos queremos poner académicos y discutir, bueno, no, mirá lo que dice acá y mirá lo que dice allá. Pero en última instancia, y esto es algo que yo trato siempre de reforzar en las charlas, a veces los académicos tenemos la tendencia o la formación, por nuestra misma formación, de ponernos a discutir, ¿no? Sobre términos, sobre palabras, sobre conceptos. Y acá hay una cosa que nos supera, que es el uso que hacen las empresas de estos conceptos. O sea, mientras nosotros discutimos, las empresas hacen. Entonces, le ponen un nombre, le ponen otro, a veces no les interesa el nombre, porque cuando uno va a la investigación de campo ve que en 2 empresas que están a 2 cuadras de distancia, una misma acción la llaman de distintas formas, ¿sí? Y al revés. Entonces, a veces no hay que gastar, digamos, mucha energía en este tipo de cosas, sí ver qué es lo que pasa en la realidad, ¿no? Porque, bueno, es quizás también nuestra tarea, el hecho de ir auditando cómo esto se va cristalizando en las empresas, o sea, cuáles son las ideas que van sedimentando. Bueno, lo mismo, ¿no? ¿Qué es la sostenibilidad para esta otra empresa? Un modelo de gestión. Fíjense que la ISO 26000, ¿no? Que se integra la gestión a los procesos de negocios. Bueno, un modelo de gestión que se articula en torno ¿a qué? A nuevos ejes. ¿Cuáles son los nuevos ejes? Sustentabilidad en la estrategia del negocio. Sustentabilidad en el sistema de gestión. Sustentabilidad en el desarrollo de las personas. A veces cuando sale algo nuevo, podemos encontrar como un cierto uso excesivo o abuso, llegado el caso, ¿no? En donde en algún momento todo fue total, calidad total, ¿no? Bueno, en un momento todo es sustentabilidad, o sea, le ponemos sustentabilidad total. Pero bueno, repito, hay que ver los procesos más que la foto, o sea, hay que ver la película, e ir viendo cómo esto va generando respuestas diferentes por parte de las empresas, y de alguna manera como las empresas que en este tema han hecho un benchmarking permanente y hacen permanentemente benchmarking, o sea, están permanentemente cruzando información respecto de cuáles son las mejores prácticas que están utilizando en cada una de ellas, porque acá no tienen problema en compartir información. Por ahí no hacen benchmarking en otro tipo de cosas, ¿no? En procesos de producción o en procesos financieros. Pero en esto sí, porque, digamos, si bien están incorporados los procesos de negocio, no son explícitamente o no muestran un proceso de negocio. Entonces hay mucha actividad de las empresas que se consultan y que se preguntan qué es lo que estás haciendo, qué es lo que no estás haciendo. Repito, por ejemplo, yo nunca entendí qué significaba la sustentabilidad del talento. Pero bueno, a Manpower le sirve ese concepto. ¿Por qué? Porque Manpower es una empresa que, digamos, recluta personas para otras empresas y entonces, bueno, el talento es muy importante para ellos, ¿no? Bueno, podríamos seguir
muchísimo viendo qué significa la sostenibilidad o la responsabilidad para distintas empresas. Pero siempre es interesante ver también qué significa para el grupo de las grandes corporaciones. Fíjense que la responsabilidad social empresarial fue impulsada en sus primeros tiempos por las empresas, especialmente las grandes empresas. Hoy sabemos que es un fenómeno transversal, que tanto ocupa las grandes empresas como las pequeñas empresas, y es independientemente del mercado en el que están, de la producción que estén haciendo. O sea, hoy ya se superó eso, pero las grandes empresas muchas veces son las que impulsan esto por distintos motivos. Por ejemplo, cuando uno ve este documento del Foro Mundial para el Desarrollo Sostenible, que se llama Visión 2050, que cualquiera lo puede acceder en 2 minutos en Google, va a ver que para ellos, por ejemplo, es muy claro, ¿no?, qué es lo que quieren respecto de la sostenibilidad o sustentabilidad. Para ellos es simple, en el 2050 va a haber muchísima más gente en el mundo, ¿sí?, que disfrutarán de una vida aceptable acorde con los límites del planeta. Se estima que, y esto es verdad, ¿no?, que van a vivir 30% más en 40 años, esto ya fue escrito hace unos años atrás. La buena noticia para los negocios es que ese crecimiento traerá miles de millones de nuevos consumidores que querrán viviendas, coches, televisores. La mala noticia es que los recursos son escasos y los potenciales cambios del clima limitarán la capacidad de que esos 9.000 millones de habitantes alcancen o mantengan un nivel de consumo acorde con la riqueza existente en los mercados desarrollados de hoy, ¿sí? De alguna manera, uno podría llegar a leer entre líneas que hay un cierto egoísmo ilustrado en esto, ¿no? O sea, chicos, portémonos bien, porque si no, no vamos a poder atender un mercado creciente. ¿Se pueden discutir estas cosas? Sí, claro que se pueden discutir, pero en última instancia, vuelvo a repetir, tenemos que ver después cuáles son los efectos, ¿no?, reales en las empresas, cómo actúan las empresas con estas ideas. Bien. Jorge, por ahí antes de pasar al tercer eje, hay una pregunta que preguntaba Juan, si hay, entiendo que para las grandes empresas, ¿no? Te está preguntando si están obligadas a tener algún área o departamento de responsabilidad social empresaria. No que yo sepa, justamente no, lo que tienen que, hoy por hoy sí cada vez hay más exigencias a nivel de cuidado del medio ambiente, ¿no?, lo que podría entrar dentro del concepto de sustentabilidad, de acuerdo a la idea inicial, que, bueno, les están pidiendo, pero desde el punto de vista de actuación respecto de los recursos, de los efluentes, etc. Pero no hay obligación de tener eso. No. De hecho, hay empresas que no tienen absolutamente nada, ni lo van a tener nunca, porque el que se anime a hablar de eso es inmediatamente expulsado de la empresa, dicho por un vicepresidente de una empresa. Cuando le pregunté por qué no hacían nada, me dijo no, y a nadie se le ocurre. O sea, así, directamente. Bueno, pasamos al tercer eje, los stakeholders. Stakeholder es, como dije antes, Freeman, que fue el padre del concepto, lo utilizaba como un aspecto instrumental, ¿no? Aquellos grupos sin cuyo apoyo la organización podría dejar de existir, cualquier grupo o individuo identificable que pueda afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de una empresa, cualquier grupo o individuo identificable respecto al cual la organización es dependiente para su supervivencia. Bueno, nuevamente, podemos encontrar, fíjense, Miles, un doctrinario, encontró en 493 artículos académicos 435 definiciones diferentes. O sea, una definición por cada 1,13 artículos publicados de stakeholders. O sea, nuevamente, estamos ante un concepto esencialmente controvertido, ¿sí? Para los que les interesen, hay cantidad de modelos. El original de Freeman, el ampliado de Freeman en el 2003, el de Post, Preston y Sachs, todo esto está en la bibliografía, es conocido. El de Facine, ya más nuevo, el de Ricard, y quizás el más conocido en los últimos años, el de Mitchell, en donde habla de distintos tipos de stakeholders, ¿no?, de acuerdo a 3 ejes que son el poder, la legitimidad y la urgencia. El poder para influenciar actuaciones de la empresa, la legitimidad en la relación con la empresa y la urgencia en los reclamos. Bien. Estos son, ya les voy a repetir, son distintos modelos. En última instancia, también con los stakeholders hay cuestiones muy controvertidas, ¿no? O sea,
¿quiénes son los stakeholders para cada empresa? ¿Cómo se define un stakeholder? ¿Cómo se define el grado de importancia de cada stakeholder? ¿Cómo se define qué demanda o expectativa voy a satisfacer de qué stakeholders? ¿Cómo voy a satisfacer esas demandas? ¿Incorporaremos esas exigencias o demandas o reclamos de los stakeholders a los aspectos operativos de la empresa? ¿Incorporaremos a stakeholders para que sean parte de algún proceso en las empresas o que sea como elemento consultor o elemento de diálogo? Esto también es un tema muy interesante. Yo cuando he estado con algunas empresas me han dicho, me han confesado, me dicen, mira, el año pasado queríamos tener una apertura de conversación, especialmente con los vecinos de la localidad donde tenemos la planta industrial, dice, pero nos dio miedo. No lo hicimos porque nos dio miedo. No quisimos abrir una caja de Pandora que no sabíamos dónde nos iba a llevar. O sea, hay muchas empresas que quieren hacer cosas, pero que después, por distintos motivos, no las hacen. ¿Sí? Bueno, entonces, volvemos al rompecabezas, ¿no? Que me gustó. ¿Qué hay ahí adentro? Bueno, yo creo que hay cositas de los tres conceptos, ¿no? Hay responsabilidad social empresarial, hay sostenibilidad y hay gestión de stakeholders. Voy a ir terminando porque ya estamos cerca del horario que me dieron. ¿Hay un concepto que prevalezca hoy por hoy? Bueno, voy a repetir, nos podemos estar peleando 5, 10 minutos, 2 horas, 15 días o un año, pero lo que uno observa es que de alguna manera hay entre ellos esta interrelación, esta interacción, y de alguna forma se está sentando, es decir, hay un sustrato importante para que las empresas tengan una gestión con una orientación totalmente distinta de lo que se tuvo históricamente, ¿no? Aun cuando cada una hace una interpretación propia de cada uno de estos conceptos o de los tres conceptos en su conjunto. Yo creo que hay que respetar esas interpretaciones porque también hay que ver cuál es la cultura de esa empresa, cuál es la evolución de esa empresa. O sea, hay muchos factores que condicionan, no es que esto es, vuelvo a repetir, un concepto de just in time que yo lo puedo aplicar a una empresa italiana, a una empresa francesa, a una empresa japonesa. Y más o menos me van a dar un resultado parecido, ¿sí? No tanto, la japonesa por ahí funciona mejor, pero ajusto un poco mejor y logro algo. Esto es distinto, esto se cruza con la cultura, se cruza con la historia, en fin, hay muchos aspectos. Bien, voy rapidito. ¿Cómo reconocer lo que hacen entonces las empresas? ¿Hay algún parámetro, algo que me diga, esta empresa lo que dice que hace está bien, y me parece ético y me parece transparente, pero ¿puedo distinguir yo desde afuera cuáles son las empresas que realmente actúan éticamente y aquellas que no lo hacen? Si yo me baso por las comunicaciones empresariales, a ver, todos han tenido, o tienen, o han tenido un Facebook, yo nunca lo tuve, pero según me comentan los que lo han tenido, uno siempre pone en esos lugares la foto más linda que le han sacado en su vida, nunca pone la foto más fea, ¿sí? Y uno, digamos, si hace comentarios sobre uno, pone los comentarios más graciosos y más inteligentes. Bueno, las empresas están manejadas por hombres, que hacen exactamente lo mismo. Cuando uno va al informe corporativo, se encuentra con que la empresa es bárbara, es excelente, claro. Ninguna va a poner cosas que por ahí son reales, pero que, ¿por qué poner eso? ¿Para qué nos vamos a exponer de tal forma? Bueno, entonces en función de eso yo desarrollé, y en función de la experiencia de campo, modifiqué en realidad un esquema de Galbraith, que es un doctrinario, en el cual puedo identificar con este esquema 4 tipos de empresas diferentes. Empresas con un enfoque accionarial puro, unas con un enfoque convencional de la responsabilidad social, y las últimas 2, un enfoque estratégico instrumental y otro ético normativo. Veamos rápidamente, no quiero atrasarme. Por ejemplo, ¿qué encontramos en el modelo accionarial puro? Bueno, organizaciones que básicamente buscan el ganar dinero. O sea, a mí no me hablé de otra cosa que no sea ganar dinero. El negocio, mi negocio es el negocio, ¿sí? O sea, es Milton Friedman, lo que alguna vez han leído Milton Friedman. Bueno, la empresa solo tiene que ocuparse de ganar dinero porque para eso está. Hay otras organizaciones que se van a dedicar de lo social, de lo ambiental. Bueno, acá no esperemos encontrar ningún tipo de acción de responsabilidad social, de nada. A lo sumo lo que podemos encontrar en muchas grandes empresas que tienen un modelo accionarial puro es el cumplimiento de las normas. Eso está perfecto. Pero nada más que eso, ni un centavito, nada.
Después hay otras que están en una etapa de altruismo que se relaciona con la etapa convencional de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Con el concepto de que se le retribuye a la sociedad parte de lo que la sociedad le da a las empresas. Y esto se expresa en las empresas, uno lo ve cuando la empresa hace caridad, filantropía. ¿Quién se beneficia? La comunidad, el grupo de jubilados que está cerca de la fábrica, aquella ONG que también tuvo alguna relación, pero son programas intermitentes, muchas veces no programados, trabajan a demanda, ¿no? O sea, cuando les piden les dan, pero si no les piden no les dan. Bueno, es eso. Y después tenemos los dos elementos más interesantes, que es el enfoque estratégico instrumental, en donde de alguna manera aquí encontramos la fórmula de Milton Friedman, pero agazapada, ¿no? Y cubierta de una idea un poco más amplia y más ayornada. ¿Por qué? Porque vemos empresas que hacen, por ejemplo, relaciones públicas, asociaciones y actividades comunitarias, el voluntariado, el marketing con causa, el mecenazgo, trabajan sobre el concepto de la triple línea de resultados, producen beneficios a la comunidad, o sea, más allá, pero sigue estando atrás el trasfondo de la búsqueda permanente del beneficio para los accionistas, que no está mal que eso pase, pero, digamos, esto es más profundo, pero lo voy a definir de una forma burda. Es como que se disfraza un poquito la actuación, ¿sí? Entonces, en estas empresas uno no sabe si hay una verdadera vocación ética y transparente, o hay un maquillaje social. Distinto es el caso en las empresas que uno se encuentra con un enfoque ético-normativo. O sea, yo he encontrado empresas que desde su nacimiento no esperaron tener normas ni leyes que regularan, por ejemplo, la incorporación de las mujeres. IBM en Estados Unidos incorpora a las mujeres en planos, no en planos solamente operativos, sino dirigenciales, mucho antes de que las mujeres pudiesen votar en Estados Unidos. Y les dieron, tenían guarderías y tenían asistencia para los embarazos. O sea, cosas que se vieron en el mundo 50 años después. O sea, esa empresa no necesitaba tener ninguna exigencia exterior, ya nació con esa impronta, ¿sí? Toma a los stakeholders como fines en sí mismos y no como medios. Tiene argumentos éticos de gestión. Aquí la ética no es un cuadrito colgado en la pared, sino que es una ética aplicada, es una ética que se vive todos los días en cada uno de los procesos de negocios que ellos tienen, ¿sí? Bien, y para terminar, ¿cuál es la proyección de los conceptos? Ojo, desde mi punto de vista, ¿no? En la confluencia de estos conceptos, yo me pregunto ahí, ¿no? O les preguntaba al auditorio, ¿se encuentra el fundamento necesario para que las empresas evolucionen en una forma de ser empresas más sinceramente comprometidas con lo social y lo ambiental? Bueno, para mí sí, para muchos de los que estamos acá también, y por eso somos difusores y somos comunicadores y analizamos estos aspectos, ¿no? Argandiona, que es un doctrinario español, se preguntaba en algún momento, ¿no quedará esto como otra moda administrativa? ¿No pasará el tiempo muy corto y esto ya después va a quedar archivado? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no. ¿Y cuál es la hipótesis que yo saco de todo esto, ¿no? Bueno, que los fundamentos de la responsabilidad social, la sostenibilidad de los stakeholders, aplicados en las gestiones empresarias socioambientalmente responsables y sostenibles, se están amalgamando en un único cuerpo conceptual que permitirá obtener empresas más éticas, transparentes y con mayor compromiso social y ambiental. Bueno, eso es todo. Bueno, Jorge, muchas gracias. Ahí fuimos... No, disculpen la rapidez, pero bueno. Podés respirar ahora, tomar un poco de agua. Sí, ahora como para 3 horas más o menos, pero bueno. Ustedes saben que yo para saludar tardo 15 minutos, así que bueno. Increíble el resumen rapidísimo que hizo en el tiempo justo de todos estos temas que ha escrito en los libros, las publicaciones, bueno, que lo tienen en los módulos para leerlo, así que bueno, le agradecemos la síntesis para poder exponer todos los temas principales. Por ahí quedó alguna pregunta que decíamos, por ahí después la vamos a ver al final, porque puede ser respondida por cualquiera de los dos. Así ahora también Jorge respira un poquito y descansa, y arrancamos con Patricia. ¿Te parece, Patri? Bueno, sí, claro, por supuesto.
Muy interesante, Jorge, ¿eh? Como siempre. Gracias, Patricia. No te preocupes, coincidimos. Bueno. Tranquilo. Tranquilo. No voy a decir nada. El contrario. Bueno, antes que nada, agradecer, como siempre, a la Secretaría de Extensión, a Liliana, a Ricardo, a Carlita y a todo el equipo, por esta nueva invitación que me da la posibilidad de compartir con ustedes este espacio junto a mi colega y amigo Jorge Volpentesta. El tema que nos convoca hoy refiere a la gestión de empresas socioambientalmente responsables y sostenibles, que en este marco llamaremos empresas sustentables, y seguramente rescataremos varios de los conceptos que Jorge acaba de exponer. A mí me parece que para abordar este tema, me parece importante contextualizarlo en el marco de la pandemia que hoy nos afecta y que está provocando una verdadera transformación en nuestras vidas y obviamente en la vida de las empresas con las que convivimos, con las que compartimos y en las que nos desenvolvemos, y mostrándonos crudamente que somos vulnerables y poniendo en riesgo nuestros bienes más preciados, la salud, la vida. Y bueno, el COVID-19 interpela de alguna manera a la humanidad con situaciones inéditas. Todos sabemos que la sociedad post-pandemia será distinta, de hecho es distinta ya. Y en este contexto creo que el espacio reservado a la gestión de empresas sustentables resulta clave, porque en mi opinión estas empresas serán las que estén preparadas para sobrevivir a la pandemia. Y hemos cambiado nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras formas de trabajar, de relacionarnos, de interactuar, alterando no solo nuestras rutinas, sino también la vida de las organizaciones, y de modo tal que debemos prepararnos para gestionar estos cambios que se aproximan ahora con mayor intensidad, reconociendo no solo el evidente impacto económico de estas crisis. Voy a compartir alguna filmina con ustedes si la tecnología me lo permite. Se supone que esto es acá. ¿Se ve, Carlita, esto bien? Perfecto. ¿Sí? Bien. Decíamos entonces que debemos prepararnos, ¿no es cierto?, para gestionar estos cambios y no solo reconocer, como digo, el impacto económico. Este impacto es evidente, pero también debemos tener en cuenta las consecuencias socioambientales que esta crisis conlleva y tener claro que los problemas sociales y ambientales van de la mano, porque junto a la problemática ambiental aparece frecuentemente una problemática social sin resolver. Recordemos que ya en 1987, la Organización de Naciones Unidas nos advertía que en un mundo donde la pobreza es endémica siempre será propenso a sufrir una catástrofe ecológica. Y deténganse un minuto en cualquier catástrofe ecológica, una inundación, por ejemplo, y de eso ustedes como platenses algo saben y algo conocen, lamentablemente, y piensen quiénes resultan ser los más afectados por estas catástrofes ecológicas. Seguramente aparecerán imágenes de los más vulnerables, ¿verdad? Y coincidirán seguro conmigo si afirmo que al pensar en lo social, casi intuitivamente pensamos en términos de problemas, como por ejemplo la pobreza, la desigualdad, la falta de servicios básicos como alimentación, salud, educación, vivienda digna. Y del mismo modo,
cuando pensamos en lo ambiental, también lo hacemos en términos de problemas. Porque la realidad nos muestra a diario que toda actividad humana produce impactos negativos en el ambiente. Que el hombre contamina es fácilmente comprobable. El petróleo que se derrama, el gas que se ventea, los altos consumos energéticos, la deforestación, la gran acumulación de residuos, la pérdida de biodiversidad en todas sus formas, la descarga de efluentes a los cursos de agua sin ningún tipo de tratamiento, son solo algunos ejemplos. Ahora bien, el contexto altamente complejo en el que vivimos, signado por transformaciones políticas, culturales, científicas, tecnológicas, económicas, sociales y ambientales, nos posee, en mi opinión, un hilo conductor. Y ese hilo conductor es la sustentabilidad. Voy a coincidir con Jorge, lo sostenible, lo sustentable, el desarrollo sostenible o sustentable, son términos muy utilizados en las últimas décadas con distintos alcances y propósitos. Y en este marco los vamos a dar como sinónimos, porque no vamos a entrar a detenernos en la explicación de sus diferencias, que por otra parte, en mi opinión, son básicamente semánticas y geográficas, y yo diría sutiles, pero sí me parece mucho más importante aprovechar nuestro tiempo para señalar que la sustentabilidad es un paradigma que expresa una forma de desarrollo humano diferente y que promueve un desarrollo socialmente justo, económicamente viable y ecológicamente aceptable, basado, como decía Jorge, en principios de intergeneracionalidad, que esto es fundamental, desde el informe Blutran en adelante. Ser sustentable implica o supone de alguna manera una mirada ideológica distinta, centrada en el sistema de valores e ideas que deben guiar a las organizaciones, y se impone entender la sustentabilidad no solo como una manera de hacer, sino fundamentalmente como una forma de ser. La gestión de empresas sustentables implica consolidar liderazgos estratégicos y proactivos que muestren empatía hacia las personas, manejando en la incertidumbre situaciones inéditas, y que se oriente a reforzar la confianza y la cooperación con los stakeholders internos y externos, más allá de la definición que cada uno pueda darle a estos stakeholders, como nos decía Jorge. Por otra parte, la problemática socioambiental es transversal, y para enfrentarla y para contribuir con la búsqueda de las respuestas que la sociedad nos está reclamando, las empresas deben comprender que ningún sector unilateralmente puede encontrar estas respuestas ni acercar soluciones, de modo tal que es necesario trabajar en la construcción de redes, de acuerdos, de alianzas, con los distintos actores involucrados, con el Estado, con las organizaciones de la sociedad civil, y fundamentalmente con nuestra propia cadena de valor. Suele decirse desde la cuna a la tumba, y esto es desde la materia prima hasta la disposición final de nuestros residuos. ¿Y para qué? Y bueno, justamente para poder crear modelos de fortalecimiento de capital social, que faciliten la incorporación de la sustentabilidad, no solo en las agendas de quienes tienen que tomar decisiones, sino fundamentalmente en sus acciones. Yo suelo decir frecuentemente que siempre habrá quienes practiquen la hipocresía socioambiental, mostrando un compromiso mayor que el que realmente tienen. Pero cada vez son más los que consideran esto como un error y a la honestidad socioambiental como un requisito básico para mantenerse y para perdurar. Bien, entonces,
si me siguen hasta aquí y no quieren interrumpirme, yo estoy dispuesta a que lo hagan cuando quieran, en cualquier momento. Les propongo que veamos cuál sería entonces el camino que nos puede conducir hacia empresas sustentables. En principio debemos centrarnos en las empresas que venimos administrando hasta hoy y que, en mi opinión, son empresas no sustentables, porque coincidirán conmigo en que más allá del fuerte movimiento que se ha generado en los últimos años hacia nuevos tipos de empresas, entre las que se encuentran las de la economía de comunión, que se expuso en la charla del lunes pasado, o las empresas del sistema B, o las empresas de la economía social y solidaria, las empresas del bien común, etc. Más allá de todas ellas que son reconocibles y que están haciendo un esfuerzo importante por imponerse, la mayoría de las empresas que nos rodean, con las que convivimos y a las cuales nos vamos a referir concretamente en este recorrido que les propongo, son empresas no sustentables. ¿Por qué? Porque no han incorporado aún las cuestiones socioambientales en su administración. Entonces, partiendo de estas empresas no sustentables, debemos entender que el primer paso para tratar de convertirlas consiste en generar un profundo cambio cultural centrado en la responsabilidad social. Y aquí me voy a detener un minuto, no para explicar de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad social, porque ustedes manejan el concepto y lo conocen, y además con la explicación que nos ha dado Jorge sería redundante, sino para, de alguna manera quiero que unifiquemos o tratemos de unificar en una concepción más global las múltiples definiciones que la bibliografía nos ofrece, que son todas válidas y pertinentes, pero yo les propongo en este marco pensar la responsabilidad social como una construcción de valor compartido, que a partir de una profunda reflexión ética induce a pensar en modos de conducción diferentes con altos niveles de sensibilidad social. Y aparecen en este concepto algunas cuestiones importantes que me gustaría subrayar. Primero, si bien la responsabilidad social es un valor en sí misma, en las empresas debe ser construida de manera compartida entre todos los actores involucrados, para poder asumirla como un compromiso consciente, que seguramente recuerdan del que nos hablaba Betina González en la charla de la semana pasada, ¿verdad? En segundo lugar, la importancia de una profunda reflexión ética, pensando en la ética en términos de génesis de la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque es nuestro compromiso personal y colectivo lo que está en juego. Esto no lo digo yo, esto lo dice Leonardo Schwarzstein en su gran libro de Organizaciones Socialmente Responsables, creo que es el nombre. Después se los voy a dejar en la bibliografía. Y en tercer término, dice la definición que hablamos de modos de conducción diferentes con altos niveles de sensibilidad social. Y aquí podemos referirnos a la sensibilidad social como la capacidad necesaria para reconocer y para responder a las diversas demandas sociales. En definitiva, creo que este concepto engloba de alguna manera, después lo charlamos Jorge si querés, un poco todo el trayecto histórico que vos has hecho y rescata algunos valores o algunos aspectos que a mí me parecen centrales. La reflexión ética, el valor compartido y la sensibilidad social, aclarando perfectamente de a qué se refiere cada uno de ellos. Creo que esto es importante. Y si me permiten, retomando un aspecto que destacó Jorge, yo quiero hacer un paréntesis y tomarme un minuto para
compartir con ustedes mi opinión sobre una cuestión planteada en la doctrina como un debate abierto aún hoy, y que parte de que existen posturas que sostienen que la responsabilidad social es una moda y que como tal no se mantendrá en el tiempo. Algunos afirman, como decíamos, que estas prácticas se fundan en razones de marketing y que se implementan para favorecer la imagen de una empresa, de un producto o de un servicio. En mi opinión, la responsabilidad social no es más de lo mismo, ni es una moda, porque no se trata de iniciativas fragmentadas o de impulsos aislados, vinculados con cuestiones filantrópicas, sino por el contrario, la responsabilidad social importa formas de gestión distintas que requieren acciones desarrolladas en base a su carácter estratégico y que imponen un diseño orgánico alineado a las funciones básicas de las empresas e incorporada en su estructura en muchas de ellas. Por eso sostengo que la responsabilidad social implica un cambio de paradigma que llegó para quedarse. Quería hacer este paréntesis y ahora continuamos. A partir del concepto este que vimos de responsabilidad social, de esta mirada que yo les propongo, podríamos preguntarnos entonces cuál es la relación entre la responsabilidad social de la empresa y la sustentabilidad. Y la respuesta sería que el objetivo de la responsabilidad social empresaria consiste en generar las condiciones requeridas para que las empresas puedan asumir su sustentabilidad, su compromiso con la sustentabilidad. Si no se trata de una empresa socialmente responsable, seguramente no podemos hablar de sustentabilidad dentro de la empresa. Bien, entonces, retomando el recorrido, el camino, nosotros, perdón, habíamos partido de las empresas hoy, empresas que para mí son no sustentables, y en ellas debíamos generar un cambio cultural centrado, basado en la responsabilidad social. Para asumir su responsabilidad social, las empresas deben producir modificaciones sólidas, modificaciones perdurables en sus acciones, lo cual será posible si logran incorporar una serie de valores claves, entre muchos otros: transparencia, confianza, compromiso, pertenencia. Bien, asumida su responsabilidad social, la empresa tiene habilitado el camino para transformarse en sustentable, pero para esto es necesario, como decíamos, producir o generar un cambio en su cultura. Toda empresa, ustedes lo saben, posee una cultura que le es propia y es singular y que la distingue y la caracteriza, y a partir de la cual sus miembros comparten un conjunto de comportamientos, de actitudes, de sentimientos, de códigos, etc. Es decir, un sistema de significados comunes que denotan de alguna manera una fuerte identificación. Bueno, será necesario entonces integrar en esa cultura organizacional de la empresa las dimensiones de la sustentabilidad. Esto es lo ambiental, lo social y lo económico. Las tres patas de la sustentabilidad. De modo tal que esto se convierta en la nueva filosofía sostenida por todos los miembros de la empresa y que dará por resultado una nueva cultura, a la que podemos llamar cultura empresaria sustentable. ¿Y qué es esta cultura empresaria sustentable? ¿Cómo podemos definirla? Bueno, es la cultura basada en valores que facilita el clima necesario para que la empresa asuma su responsabilidad social a través del comportamiento ético y proactivo de sus miembros. Entonces, si esto queda claro,
y estamos frente a una nueva cultura, si repasamos el recorrido que venimos haciendo, partíamos de las empresas no sustentables, y sabíamos que teníamos que generar un cambio cultural centrado en la responsabilidad social a partir de la incorporación de una serie de valores. Ese cambio cultural aplicado a la cultura debíamos integrarle las dimensiones de la sustentabilidad, y así nos aparece la cultura empresaria sustentable. Y ya está. ¿Y cómo llegamos a la cultura empresaria sustentable? El llegar a la cultura empresaria sustentable es un proceso en sí mismo, pero a su vez está compuesto por distintos procesos. Esto se va logrando en distintas etapas que podríamos sintetizar diciendo que son etapas de sensibilización, de concientización, de capacitación. A mí me gusta ese orden. Yo creo que primero es la sensibilización, después la concientización, y por último podremos hablar de la capacitación con formación y demás. De esa manera, cuando nosotros ya contamos con esa cultura y tenemos la responsabilidad, en la responsabilidad social integrados los valores, entonces sí, habrá llegado el momento de decir somos empresas sustentables. Somos empresas sustentables. Quiere decir que somos empresas distintas a aquellas empresas de las que partimos. ¿Y qué son las empresas sustentables? ¿Cómo podemos definir una empresa sustentable? Es una empresa que, contando con la cultura adecuada para asumir su responsabilidad social, logra incorporar los factores ambientales, económicos y sociales en su gestión. Una empresa sustentable, o sea, una empresa socioambientalmente responsable y sostenible, es aquella que lleva adelante un negocio rentable, teniendo en cuenta los compromisos con sus stakeholders internos y externos, así como también los impactos ambientales, sociales y económicos, positivos y negativos, que indudablemente ella genera. De alguna manera, esta definición explica por qué yo sostengo que las empresas sustentables son empresas socioambientalmente responsables y sostenibles. Así como también sintetiza este recorrido que yo les he propuesto y que muestra, sin duda, creo, que estas empresas distan algunos metros, si no kilómetros, de las empresas que administramos hoy y de las que hemos partido. Ahora bien, quiero referirme brevemente a la necesidad de estar preparados para gestionar este tipo de empresas. Porque, como decía Jorge, estas empresas requieren respuestas diferentes. A estas empresas no las puedo manejar o administrar como lo veníamos haciendo y con las mismas herramientas. En mi opinión, los procedimientos de administración con los que trabajamos hasta hoy no son suficientes para conducir empresas sustentables. Reafirmando esta idea, quiero recordarles una frase que seguramente conocen, que fue publicada en la década del 80 y que pertenece a Peter Drucker. Y en esa frase, Peter Drucker, Carlita creo que me la plagió en el inicio de este cuatrimestre, así que esa frase decía: las viejas formas de dirección no prestaron atención a las personas ni a los valores. Por el contrario, los han subestimado y anulado. Y así han debilitado las posibilidades de desarrollo, atentando contra sus propios objetivos económicos. Cuando Peter Drucker menciona las viejas formas de dirección, en mi opinión se está refiriendo a la manera no sustentable en que administramos hasta hoy nuestras empresas. Entonces, podrían ustedes preguntarse en este momento, bueno, ¿y cómo se administran estas nuevas empresas? ¿Existen caminos para hacerlo?
existen herramientas. La buena noticia que tengo es que sí, existen las herramientas, los procedimientos, los mecanismos que nos permiten administrar empresas sustentables. Miren, la administración tradicional nos proponía administrar o nos propone administrar cumpliendo con las etapas del proceso administrativo, y esto lo aprendimos en administración general: planeamiento, gestión y control, como un proceso continuo. Así administramos hoy. Las nuevas formas de administración para administrar empresas sustentables, los modelos de administración sustentable, los MAS, nos proponen, y acá yo no sé si ustedes ven la filmina con mi cara en el costado, porque van a ver la mitad de la filmina, pero después se las voy a achicar para que la vean completa. ¿Qué proponen los MAS, los procesos de administración sustentable? Proponen desarrollar el proceso administrativo, pero incorporando las cuestiones de sustentabilidad en cada una de las etapas, en el planeamiento, en la gestión y en el control. Todo esto en el marco, obviamente, de una cultura empresaria sustentable como la que hablamos, ¿no es cierto? Quiere decir que no estamos tan lejos. Esto se puede hacer. Tenemos que seguir haciendo lo mismo que hacíamos, planeando, gestionando y controlando, pero teniendo en cuenta que los factores sociales y ambientales los tenemos que incorporar en la gestión, en el planeamiento y en el control. Para esto debemos contar previamente con esa cultura de la que estábamos hablando hasta hace un ratito. Bien, y ustedes me van a decir, bueno, y ¿hay herramientas para hacerlo? Porque yo, fijar objetivos, fijar la misión, los objetivos, las estrategias, las políticas, en el planeamiento lo sé hacer porque lo aprendí. Gestionar también, armar la estructura de la organización, controlar también, comparo lo planeado y lo gestionado y tomo las medidas que corresponden. Ahora, ¿con qué herramientas me manejo para incorporar los factores de la sustentabilidad en el proceso administrativo? Bueno, existen una serie de herramientas que sintéticamente las podemos agrupar de la siguiente manera, pero que quiero que les quede claro que son herramientas que están absolutamente a disposición de todas las empresas y organizaciones que quieran acceder a ellas. Sintéticamente podemos decir que los modelos de administración sustentable proponen como herramientas básicas los sistemas de información, las tecnologías de administración, las regulaciones y los mecanismos de control, todos sustentables, obviamente. Los sistemas de información sustentable, rápidamente, son mecanismos para la toma de decisiones que permiten ampliar el conocimiento que se tiene sobre aspectos que son relevantes, como por ejemplo los impactos sobre el medio ambiente o los potenciales riesgos sociales. Y entre estos sistemas de información podemos mencionar las auditorías socioambientales, las evaluaciones de desempeño socioambiental. En ambos casos están establecidas por la normativa y son de carácter voluntario. También como sistema de información contamos con los estudios de impacto ambiental, pero los estudios de impacto ambiental están definidos o establecidos en la legislación. Nuestro país no dispone actualmente de una ley nacional de impacto ambiental, de evaluación o de estudio de impacto ambiental, pero sí la gran mayoría de las provincias argentinas tienen su propia ley de estudio de impacto ambiental y por lo tanto son de cumplimiento obligatorio para aquellas empresas que deben acceder a este tipo de información. Bien, ¿qué son las tecnologías de administración sustentables? Son un conjunto de procedimientos de gestión, entre los cuales yo destaco algunas solamente. Una de ellas es la capacitación socioambiental, que obviamente es fundamental, como decíamos,
para propiciar el cambio cultural. La capacitación socioambiental es un conjunto de programas integrales que contienen las dimensiones de la sustentabilidad en sus contenidos, ¿no? También el marketing ecológico o ecoetiquetado, que está basado en la idea de promover y de promocionar y de difundir a través de una comunicación veraz y confiable la imagen de la empresa, los productos y los servicios, todos sustentables. Por último, el consumo responsable. El consumo responsable en términos del comercio justo, que es un concepto brindado por Naciones Unidas y que propone no solamente consumir menos, propone consumir correctamente, adecuadamente. Por otro lado, ¿estoy bien con el tiempo, Carla? Sí, Patri, estás bien. Bien, sí. Por otro lado, las regulaciones sustentables. En las regulaciones sustentables debemos distinguir, por un lado, la legislación. Hay una diversidad de normas legislativas, desde la Constitución Nacional, pasando por las constituciones provinciales, leyes y decretos provinciales, ordenanzas municipales, todas ellas obviamente de cumplimiento obligatorio. También los tratados y pactos internacionales, como compromisos de prácticas sustentables asumidos por los países que los suscriben. Por otro lado, las normas profesionales. Las normas profesionales se refieren básicamente, casi en su totalidad, a los procedimientos de contabilidad social y ambiental. Es el caso en nuestro país, concretamente, de la Resolución Técnica número 36 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que refiere a la confección del balance social. No, la RT 36, hasta donde sé, no es de cumplimiento obligatorio, es de cumplimiento voluntario. Bien, entre las regulaciones también tenemos una serie de normas generalmente aceptadas, de carácter voluntario, que proporcionan guías de acción aplicables en el momento que querramos administrar con sustentabilidad. Y no puedo dejar de mencionar las normas ISO sobre responsabilidad social, calidad, gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional, etc. Las normas GRI, que refieren a la elaboración de los reportes de sostenibilidad, y otras regulaciones muy importantes son los principios del Pacto Global. El principio del Pacto Global es un conjunto de 10 principios, también de aplicación voluntaria por parte de las empresas que así decidan hacerlo, que se agrupan en 4 grandes rubros: derechos humanos, medio ambiente, normas laborales, se me había ido, y anticorrupción. Fueron definidos con el objetivo de involucrar a las empresas en la gestión de los problemas socioambientales. Y por último, obviamente, tampoco puedo dejar de mencionar los ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron definidos por la Organización de Naciones Unidas en apoyo de la Agenda 2030, para orientar el camino de los gobiernos, de las empresas y de las organizaciones de la sociedad civil que quieran ser, de alguna manera, más equitativas y respetuosas del medio ambiente y más consideradas sobre las cuestiones sociales, sobre la problemática social. Refieren, como ustedes saben, a diversos temas absolutamente amplios, como el fin de la pobreza y del hambre, el cuidado de la salud, la educación de calidad, la igualdad de género, la reducción de las desigualdades, el trabajo decente,
la paz y la justicia para todos, y puntualmente refiere también a cuestiones ambientales vinculadas con el uso del agua, de la energía, con la vida de los ecosistemas terrestres y marítimos, con el clima, etc. Obviamente, la mayoría de estas regulaciones, salvo la legislación, son voluntarias y las empresas optan por acatarlas o no y por seguirlas o no, pero todas ellas son normas que nos guían en el cómo hacer, porque muchas veces se nos consulta, yo quiero, pero ¿cómo? No sé hacerlo, ¿cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Estas herramientas que nos brindan los MAS son todas herramientas absolutamente aplicables. La última de ellas, el mecanismo de control sustentable, básicamente podemos mencionar los indicadores de responsabilidad social, que es el caso de los definidos, por ejemplo, por el Instituto Ethos brasilero, que permiten medir y comparar el avance progresivo hacia la mejora continua y los programas de responsabilidad social. Y también los modelos de evaluación de la sustentabilidad organizacional, los conocidos como MESO, que ofrecen instrumentos de medición y revisión que permiten, tanto en la etapa de planeamiento como en la etapa de gestión, medir y comparar, y de ese modo facilita la adopción de las medidas correctivas en los casos en que correspondan. Todos estos instrumentos están explicados en la bibliografía y son de acceso libre. Cualquiera de nosotros puede utilizarlos. Pero más allá de mostrarles todo esto, a mí lo que me interesa es que tengan claro que hoy no tenemos la excusa del no sé cómo porque no tengo herramientas. Hace ya unos cuantos años que tenemos estas herramientas. Y por suerte esto va evolucionando y las herramientas, van apareciendo herramientas nuevas y se van modificando algunas de ellas. Ya desde el fin de la década del 90, cuando escribí mi primer libro, yo hablaba de sistemas de información ambiental. Si ustedes vieran cómo fui cambiando, y fui cambiando de acuerdo a qué, a la experiencia en las propias organizaciones, a la aplicación de cada una de estas herramientas en la propia organización. Nosotros somos los dirigentes, los directivos, quienes tenemos que conducir y tenemos que aplicar a partir de la propia experiencia, a partir de las propias necesidades de cada una de las organizaciones. Yo con este rápido recorrido intenté mostrarles que la transformación de las empresas en sustentables es no solo necesaria, sino también posible. Y como decíamos, contamos con posibilidades de modificar la cultura organizacional y de aplicar procedimientos que nos guíen para hacerlo. Yo, por último, para no aburrirlos demasiado, quiero reafirmar mi confianza y mi convicción. Creo que hoy enfrentamos como sociedad un desafío inédito, que nos obliga a aprender de la crisis, o a partir de ella, y debemos identificar los rumbos hacia una sustentabilidad con responsabilidad social, comprendiendo que una sociedad distinta es posible, es viable, y me gustaría cerrar diciéndoles que la realidad nos reclama asumir nuestra responsabilidad social. Existen caminos para convertir las empresas en sustentables. Las herramientas están disponibles. La convicción y la capacitación son claves, pero la decisión es nuestra. Yo les agradezco mucho que me hayan prestado atención y espero no haberlos aburrido demasiado, y quedo a disposición de ustedes si tienen alguna consulta o alguna pregunta que quieran hacerme. Y por supuesto les dejo
mi dirección de email si quieren hacer algún contacto conmigo, con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Patricia. ¿Me podés decir, Carlita, cómo hago para volverme? Arriba. Yo quiero volver a ver todo. Arriba, no. Arriba donde dice New Year, no. Que dice no, que deje de compartir. Ah, mira Arriba vos, ¿alguna que dice barrita. deje de compartir? ¿Tiene que haber? Claro. Va el cursor bien arriba. Arriba tenés que tener una barrita. Sí, chat. Que debería decir dejar compartir. O stop sharing, no sé. ¿No la ves por ahí? Pause share, dice. Pause share no. Stop video tampoco. En mi caso la tengo abajo la barrita esa, pero puede ser de una configuración No, de yo la tengo computadora. una barrita arriba. Vos sabés que tengo una barrita arriba. Es un botón rojo. Claro. Es un botón rojo. Tiene que ser. Pero bueno, no importa, seguimos. Yo no quiero molestarlos con esto, pero en algún momento volveré, qué sé yo. Igual el anfitrión puede pararla cuando alguien está compartiendo pantalla y... Sí, vos Rick, o Carly, que estás como anfitriona, también pueden hacerlo. A ver, yo ya lo estoy haciendo. Ahí está. Uy, Ahí está. Volví, ¿cómo están? Ahora los veo a todos. Perdóname, bueno, Carlita, te interrumpí. No, primero agradecerles, antes de abrir, para aquellos o aquellas que tengan alguna consulta o alguna pregunta, que todas las que fuimos viendo en el chat las iban respondiendo, por eso en algunos les contestábamos por privado, porque sabíamos que venían las explicaciones. Así que bueno, primero, eso, agradecerles la predisposición, estar presentes en esta clase del seminario. Para nosotros es un lujo, además de que son amigos, es un lujo por todo lo que saben, y bueno, gracias por compartirlo con nosotros hoy acá. Es interesante por ahí la última presentación, ¿no? Que decíamos, la decisión es nuestra, o algo así decías, ¿no, Patri? La decisión está en nosotros, sí. Que es algo de lo que decía Jorge. En definitiva, los que administramos somos nosotros, las organizaciones, y las decisiones están ahí. Así que bueno, me parece que eso también es una reflexión. No sé si hay alguna pregunta que quieran. Bueno, algunas se fueron contestando, por eso no las vamos a leer ahora, pues las fueron contestando en el momento, pero si hay alguna consulta, alguna pregunta, reflexión que quieran hacer ahora, dejamos abierto estos minutos que nos quedan de la clase. Yo rompo el hielo, pero invitando a que los invitados que se sumaron al seminario de hoy, o los alumnos del seminario, hagan preguntas, se saquen las dudas, y si tienen los expositores que reiterar algún concepto, bueno, tendrán un poquito de paciencia y lo van a reiterar, ¿no? Permiso, ¿puedo decir algo? Sí, cómo no. ¿Quién está hablando? Sí. Yo soy la profesora Gabriela Rull, de la Universidad Nacional de San Martín, y tengo el honor de conocer a Patricia y a Jorge hace, creo que más de 20 años, más o menos sacando cuentas. Y suscribo, adhiero, celebro todas y cada una de las reflexiones y de los contenidos que compartieron tanto Jorge como Patricia. Y además, yo tengo a cargo la materia Responsabilidad Social y Sustentabilidad Organizacional desde el año 2007 en la Universidad de San Martín, y siempre me nutro de ellos, y ha venido a dar clases Patricia un par de veces a San Martín, siempre muy bienvenida. Y la verdad es que nosotros, además de que somos los que tenemos que tener la voluntad, si estamos desempeñándonos en distintas organizaciones, nosotros también, antes de pertenecer a una organización, somos personas, y está la responsabilidad social individual. Y si nosotros nos hacemos cargo de esa responsabilidad social, seremos agentes multiplicadores de todo este conocimiento, que es una de nuestras mayores responsabilidades. Y comenzamos así siempre nuestras clases, ¿sí? Acá la cuestión no es dejar de hacer negocios, pero tampoco es hacer negocios a cualquier precio. Y siempre
la educación y la formación va a ser el camino para cualquier cambio de tipo paradigmático en el que estamos enfrentando. Así que estoy muy feliz de haberlos escuchado, y este es mi reflexión y mi alegría por haber compartido este momento con ustedes. Gracias, chicos. Gracias, Gabriela. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Y es así como vos decís, porque la responsabilidad social, antes que social, es responsabilidad. Y la responsabilidad es individual, es un valor que cada uno de nosotros, con nuestra propia libertad, nosotros somos libres de elegir ser o no ser responsables. Si lo hacemos, estamos incorporando ese valor. Y en todas y cada una de las organizaciones donde nosotros nos desenvolvamos, tendremos que tratar de colaborar para esa construcción compartida de la que yo hablaba y llegar entonces a la responsabilidad social de esa organización. Muchas gracias, Gaby, me hiciste pensar. En el chat les comento, Jorge y Patricia, que hay muchos elogios, ¿no? Bueno. Excelente clase, un lujo, están todos muy contentos. Quería compartir una experiencia que me pasó a mí y preguntarles a ver cómo lo ven ustedes, qué piensan, ¿no? Hace unos años atrás, empezando un seminario similar a este, cuando estoy terminando, una alumna me interpela y me dice: profesor, usted es muy limitado, ¿no? Su mirada es antropocentrística, digamos, mira a todo en función del hombre, mira el desarrollo sostenible en función del hombre, en función de las nuevas generaciones de los hombres, pero no tiene en cuenta la vida existente dentro de este planeta, que es mucho más compleja y mucho más diversa que la vida solamente de una de las razas que conformamos este planeta, ¿no? Pero bueno, me dejó mucho pensando, me hizo aprender mucho Victoria hace unos años atrás con esa interpelación, ¿no? Claramente una persona que tenía conciencia y comprometida, vinculada con los estudios del especismo y demás. No sé cómo lo ven ustedes, este tema del desarrollo sostenible para la sobrevivencia de la civilización humana, o el desarrollo sostenible para, para la vida de todos los seres que integran el planeta, ¿no? Y esto cómo se vincula desde el mundo teórico, por lo menos estas preocupaciones. ¿Vos, Jorge, o...? No, te dejo, Patricia, que vos estás más en tema respecto de eso. Yo lo que diría que si prestamos atención al recorrido que hizo Jorge, de cómo empezamos y hasta dónde estamos llegando hoy en este gran cambio de concepto, hemos ido avanzando y hoy hablamos de sustentabilidad, de sostenibilidad, pero sin poder escindir las tres patas. Y en esas tres patas, lo social refiere al ser humano, lo ambiental refiere a los recursos naturales y a las especies de todo tipo, y lo económico no podemos dejar de sostenerlo, porque como yo decía, toda empresa tiene que ser rentable para poder subsistir. Entonces, yo creo que está bien hecho el planteo, pero me parece que también esa es una mirada un poco sesgada, digamos. La sustentabilidad tiene una mirada amplia donde incorpora, me parece, a todas las especies sobre el planeta, ¿no? Y todas sus problemáticas. Sí, de hecho, Patricia, y bueno, y todos, en la primera cumbre de la Tierra, cuando se habla sobre el concepto de sostenibilidad, se habla sobre todos los, digamos, todos los seres vivientes, ¿no? Todos los seres vivos. Exactamente, no solo es la cuestión del hombre, sino todos los ecosistemas del planeta en sí. ¿Dónde está Ricardo? Ah, Te contesta. ¿Te contestamos o seguís con más dudas que antes? No, por supuesto que me contestaron, digamos, ¿no? Y a mí me hizo pensar, porque yo tenía una posición muy ubicada o muy centrada en lo humano,
y me hizo evolucionar en mi pensamiento y mi consideración de las cuestiones, ¿no? En esto también, bueno, es parte, me parece que tenemos que evolucionar, y acá aparece la importancia del trabajo y del estudio interdisciplinario, ¿no? Digamos que uno puede llegar a ver ahí la importancia del conjunto de la diversidad de las especies para el hombre, y además por el valor que tiene cada una de dichas especies, ¿no? Sí, sí. Ustedes trabajan en otras universidades, si bien recorren el país, y sus libros son utilizados en La Plata y en otras universidades, pero son otras universidades y conocen también los planes de estudio de otras universidades. Parte que nos plantean los alumnos en las clases de integración es que tenemos un seminario, tenemos alguna materia que toca algunos de estos temas, pero después nos enfocamos más en la administración tradicional, ¿no? Y en todo caso, empezamos a considerar el greenwashing de alguna forma para hacer un marketing que nos permita mejorar nuestro posicionamiento, nuestra imagen, pero no con el enfoque ético normativo que planteaba Jorge, ¿no? ¿Cómo lo ven esto ustedes en las universidades que ustedes trabajan, ¿no? ¿Cómo está esto entrando en los planes de estudios en forma transversal en distintas materias o no, digamos, ¿no? Pero uno puede hablar del mínimo conocimiento que tiene en las universidades en las que trabaja, ¿no? Pero lo que yo observo es que de alguna manera, bueno, todos sabemos que las universidades, que son burocracias profesionales, tienen una característica, ¿no? O algo que las caracterizan, que es la falta de innovación. Aunque parezca mentira, de hecho los docentes somos personas que, salvo, por supuesto, ejemplos y situaciones muy especiales, en general repetimos permanentemente o nos basamos en un programa determinado, que no es que lo cambiamos todos los cuatrimestres, ¿no? Entonces, muchas veces esa forma de funcionamiento inhibe la incorporación de innovaciones e inhibe la incorporación de nuevas miradas en cada uno de los compartimentos estancos en los que nos movemos. Quizás los que tenemos una impronta aperturista respecto de estos temas en algún momento lo hemos estado incorporando, pero esa incorporación noto que no es pareja en todos lados, ¿no? O sea, es como decir, por ahí tenemos alguna materia, como la que dicta Gabriela en San Martín, pero no sé en el resto de las 30 y pico de materias que hay, cuántos profesores incorporan estos conceptos, no como algo especial, sino como parte del mismo digamos, enfoque de cómo deben ser llevados los negocios. Me parece que, por lo menos lo que yo considero, falta esa integración todavía, ¿no? Falta que desde tal vez un nivel un poco más alto se baje la línea como para que cuando se hablen de procesos de gestión se estén incorporando naturalmente y no como algo adicional, sino como algo implícito en los procesos, justamente estos conceptos. Bueno, eso, en ese sentido que plantea Jorge, está bueno que hay algunos grupos que deben estar por acá, que su trabajo final, por ejemplo, un grupo de contadores, que su trabajo final de este seminario va a ser identificar en el plan de estudios de la carrera de contador dónde están estos temas, ¿no? Y en la bibliografía, cuál es la bibliografía, si hay o no hay. En administración por ahí alguno conoce un poco más, pero bueno, en contador ahí hay una hipótesis de que algunos de estos temas nos estarían dando, y bueno, ahí hay un grupo investigando sobre esto, también está el turismo con estos temas. Creo que es interesante, ¿no? Esta mirada que plantea Jorge. ¿Cuánto de esto está en las diferentes materias, o es una materia, como en este caso el seminario La Nueva Era de la Responsabilidad Social, ¿no? Que por ahí... Es que Bueno, sí. No, lo que pasa es que es lo mismo que se encontraba en las empresas hace unos años y todavía se encuentra. O sea, estaba lo que fue primero el área, después el sector, después la subgerencia, ¿no?, de responsabilidad social. Y era el lugar donde la empresa era buena, llamémosle así. Y después el resto de las áreas de los negocios se manejaban bajo la lógica tradicional. Entonces, bueno, justamente lo que decía la ISO 26000, lo que decía Patricia, o sea, el hecho de incorporar esto como algo natural en los procesos, o sea, que no sea algo forzado y que no sea algo impuesto, porque eso nunca tiene un resultado pleno. O sea, si ya desde el vamos estas ideas están incorporadas, la visión que se tiene del manejo de un negocio es diferente.
Entonces, las decisiones y las actuaciones que uno va a tener van a ser diferentes. Y eso es lo que estamos buscando, o sea, que esto se integre naturalmente en todos los pensamientos que refieren a la gestión de un negocio. Yo he tenido la suerte de conocer a través de ADENAC y de mis funciones en la universidad, casi todas las facultades económicas de universidades públicas en Argentina. Me faltan 2 nada más. Y por lo tanto, yo les puedo decir, porque trabajo en estos temas desde hace muchos años, que los últimos 10 años fue como el boom de la responsabilidad social, la sustentabilidad y toda esta cuestión en las facultades de ciencias económicas. ¿Por qué pasó esto? Varias razones confluyen, como en todos los temas, para que esto se haya dado así. De alguna manera, las otras carreras iban incursionando en distintos temas y tomando decisiones que a nosotros como profesionales en económicas nos hicieron ver que esos eran, teóricamente, eran campos de acción de nuestros, y entonces no nos gustaba nada, y entonces empezamos a ver de qué manera nosotros también podíamos. Cuando uno piensa en la problemática socioambiental, intuitivamente dice es transversal, ¿no? Es transversal. Entonces, cuando uno piensa si esto tiene que estar incorporado en la currícula de las carreras en nuestras facultades, también tendría que pensar automáticamente esto es transversal. Ahora, cuando uno dice que es transversal, y así lo escribe en un plan de estudios, quedó en eso, y no se concreta de ninguna manera. ¿Cómo se baja a la realidad esa transversalidad? Es muy difícil. Queda bárbaro, porque está puesto, está escrito, y con eso cumplimos, y si vamos a CONEAU, el evaluador va a decir, mirá qué bien, pero en la realidad esto no ocurre. Ha ido cambiando, digo, una de las cosas que ayudó mucho, y ustedes lo saben también como yo, ha sido el PAS. El PAS ha incorporado, con esta cuestión de que ofrecía becas, programa Amartya Sen, estoy hablando para todos, el programa Amartya Sen, creado por la iniciativa de la Universidad de la Facultad de Económicas de Buenos Aires, de la UBA, hace unos años, había incorporado una serie de becas, no sabíamos bien al principio ni para qué eran, pero ofrecían becas, entonces nosotros teníamos que meter a los alumnos en eso porque les iban a dar becas. Esto es lo que estoy contando, es la realidad no solo de mi facultad, sino de unas cuantas que conozco. Entonces los metieron en el PAS y después se dieron cuenta que lo tenían que mandar a la gente que hablaba de responsabilidad social porque era para eso. Y el PAS tuvo una dinámica que nos permitió hacer una serie de transformaciones dentro de las facultades. Fuimos incorporando gente, se incorporaron graduados, aparecieron alumnos con mucho interés en estos temas, pero el PAS desapareció y en el 90% de las facultades que tenían PAS hoy no tienen nada. Por eso digo que la Facultad de Económicas de La Plata es un ejemplo, porque lo han podido mantener esto que habían sembrado y ahora están cosechando con este seminario y con la cantidad de acciones que tienen vinculadas con la responsabilidad social que están haciendo, pero no quiero chuparles las medias a ustedes, lo que quiero decir es que en otras facultades también esto ocurre. La Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca es una de las pocas, San Martín también, es una de las pocas que tiene incorporado responsabilidad social como materia obligatoria de grado. Casi ninguna lo tiene. En las facultades que está como un seminario optativo, esto que queda muy bien para cumplir con algunas cosas, estos seminarios optativos que uno no sabe bien. Ahora, la desesperación de los directivos es cuando los alumnos se inscriben en esos optativos, porque hay que buscar el docente que lo dé. Con la pandemia lo tienen resuelto, porque lo podemos dar a distancia. Pero bueno, digo, hay mucho trabajo por hacer, porque nadie puede
compartir estos conocimientos si no los adquiere. Entonces, a mí me parece que el paso previo que nos está faltando es la formación docente en estos temas. La formación docente en todos estos temas. Y es un trabajo que desde ADENAG estamos haciendo, estamos intentando hacer, porque realmente yo creo que pasa por ahí. Nadie va a poder compartir conocimientos que desconoce. Y bueno, esto es lo que yo veo. Bueno, gracias Patricia. Carly, ¿querés cerrar? Muchas gracias. No, más que cerrar, bueno, agradecer, me hizo reír porque me hizo recordar esos tiempos allá por 2010, 2011, cuando nos llamaron por el PAS. ¿Te acordás, Ricardo? No sabíamos muy bien qué había que hacer, pero fuimos a la UBA, nos encontramos con pero había que agarrarlo porque le daban beca a los chicos. Nos encontramos con Clicksberg y ahí nos abrieron un poco, bueno, de qué se trataba. Sí, claro, fuimos al primer seminario de Clicksberg y dijimos, ¡ah! Era esto. Y la verdad que, bueno, sí, para nosotros haberlo mantenido en la facultad y que se haya, siempre decimos que ese programa extracurricular se transformara en el 2016 en un seminario de grado donde los alumnos pudieran acreditar ese tiempo y ese saber que adquirían, y además fue el semillero de un montón de proyectos de extensión, de directores y directoras que hoy están llevando adelante los proyectos y que están acá, bueno, Francisco, Pilar, que fueron parte de esos egresados, que sigan. La verdad que para nosotros es un gran orgullo. Pero bueno, hoy la verdad que queremos agradecerles, ya estamos en hora, los queremos despedir por el tiempo y por todo lo que siempre aprendemos y siempre, como dice Patricia, nos robamos alguna, plagiamos alguna, no la plagiamos porque la citamos, alguna de las diapositivas, ya cuando Jorge y Patricia nos lo pasen, lo vamos a compartir con ustedes en el campus. Así que bueno, nada más que eso, Ricardo, y agradecerles por ahí a Patricia y a Jorge este tiempo, y espero que todo lo que están escribiendo son muy buenos mensajes en el chat de agradecimiento, de un lujo, gracias. Así que bueno, les decimos también nosotros gracias. Patricia, este proceso que hacía referencia de formación docente, bueno, es parte de la experiencia que estamos impulsando, pero también es parte de la convocatoria que lograron ustedes, porque algún docente ya se fue, pero son varios los docentes de la Facultad de La Plata, en este caso, que estuvieron presentes, y algunos, la veo acá Graciela, y algunos siguen estando presentes hasta ahora, digamos. Así que ustedes nos ayudan en este tema porque también convocan y son valorados y reconocidos acá en La Plata, digamos, ¿no? Sí, pero vos no sabés con qué gusto uno recibe proyectos de investigación o artículos para determinadas revistas, para publicaciones, para evaluar, ¿no es cierto? Y que tienen que ver con estos temas, y han sido chicos que han pasado por estos seminarios, y realmente hace unos años esto era impensable, ¿no? Por eso hay que seguir trabajando y hay que seguir formando gente. Los más jóvenes son los que más interés muestran en estos temas, y hay que apoyarlos. Hay que seguir adelante. Así como las empresas están escuchando de alguna forma las demandas de los jóvenes que se incorporan a trabajar las mismas y empiezan a considerar estos cambios culturales que los jóvenes les imponen, en la facultad también somos interpelados con los jóvenes porque estos seminarios tienen mucha adhesión, tienen mucho interés, y me parece que es un tema que nos pasa en toda la sociedad. Así que bueno, es una demanda que también la universidad tiene que apoyar los procesos de formación docente, como estaba planteando, para que sea parte de lo que decía Jorge, que tiene que estar integrado como una cuestión más en cada una de las cátedras y temas, para que el más efectivamente, ese modelo de administración sustentable, con todas esas herramientas, se logre capacitar, formar, sensibilizar, para que sea parte de nuestras prácticas, ¿no? Bueno, y ahí Agustina dice, pocas veces tuve oportunidad en la Facu de escuchar personalmente a los autores de los textos que leemos, así que muchas gracias. Bueno, gracias Jorge, gracias Patricia. Gracias a los profesores. Gracias, Y muy amables. Bueno, espero que haya sido útil. Gracias Jorge, fue un gusto compartir con vos, ¿eh? Igualmente, Patricia, hace rato no nos veíamos. Igualmente. Chao a todos, nos vemos en adiós, cualquier nos momento. estamos viendo Gracias. pronto y compartiremos en breve en el campus el material. Ricardo, te esperamos en el grupo de ADENA. Sí, ahí tengo un tema pendiente. Sí, agendalo. Chao chicos, un beso grande. Chao, Gracias. hasta luego. Adiós, Gracias chao, a chao. todos. Gracias. Gracias.
Bueno, Fran, Pilar,